Buenas noches con todos. Me confirman, por favor, si pueden ver lo Buenas que noches, estoy licenciado. compartiendo. Buenas noches. Si pueden ver, por favor. Buenas noches, Sí, gracias. licenciado, sí, está viendo nuevamente, sí, está bien. Perfecto, muchas gracias. Vamos a iniciar con esta clase que es, bueno, como ya saben, es la última de este ciclo. Para ustedes que están en primero de bachillerato, pues eh, espero que todos aquí sigan con Buenas noches, dicen. buenas noches. Espero que todos sigan con sus estudios y así todos pasen a segundo de bachillerato, que ya sería ya el tramo final, ¿no? Tramo final para que más o menos ustedes ya estarían graduándose en febrero del próximo año. Entonces, espero que todos pasen. Recuerden que tenemos hasta mañana para hacer todas las actividades en la plataforma. Si por A o B motivo no realizan las actividades en la plataforma, recuerden que van directo a supletorio, entonces es lo que no queremos. Así que por favor, recuerden hacer todas las actividades en la plataforma Buenas noches. hasta mañana. Buenas noches, hasta mañana hasta las 11:59 que tiene. Entonces vamos a empezar con esta clase de hoy. Eh, Habíamos estado estudiando el pasado continuo y ya habíamos visto las formas afirmativas y las negativas. Entonces, hoy vamos a ver la estructura de la forma interrogativa, ¿no? Nos falta la forma interrogativa, cómo formar preguntas en pasado continuo. Y pues después de eso, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que serían los verbos regulares número 4, que es una lista ya una lista, la última lista de todos los verbos regulares que para poder ir para poder ir repasando. Les voy a pedir que silencien sus micrófonos, por favor. Silencien sus micrófonos para no ir interrumpiendo la clase. Listo. Entonces, haciendo un recuento de lo que ya habíamos visto de la forma afirmativa, acuérdense que la estructura era sujeto, verbo auxiliar o la forma del to be, ¿no? En este caso, la forma del to be que era was o were, más el verbo ing y más el complemento. En cambio, la forma negativa era sujeto más el was, were, más la negación not y más el verbo en ing. Ahora, la forma interrogativa, vamos a meter aquí, la forma interrogativa sería el verbo auxiliar del to be en pasado, que sería was o were, según cuando utilizamos was, cuando utilizamos were, eso va a depender del pronombre, ¿no es cierto? Ya vamos a ver eso. Was, were, más el sujeto, más el verbo con ing y más el complemento. Y más importante, más el signo, ¿no? El signo de interrogación. Entonces, esa sería la estructura de la forma interrogativa. Ya, yo en el foro había preguntado cuál es la estructura de la forma afirmativa. Entonces, a muchísimos vi que estaban poniendo esta estructura, la de las preguntas. Entonces, mi pregunta era, ¿cuál es la estructura afirmativa, ¿no? Del pasado continuo. Entonces, mucho ojo. Eh, a ver, entonces vamos a explicar la estructura paso a paso. Entonces, por ejemplo, me dice que tengo el verbo auxiliar del to be, que ustedes ya saben que es was o were, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo utilizo was? ¿Cuándo voy a utilizar was? Yo voy a utilizar was cuando el sujeto, en este caso el pronombre, utilizo was cuando el pronombre sea I, que es yo, eh, ¿cuál más? I, we, no, we no.
A ver, utilizamos con los pronombres I, he, she y también it. Listo. Con todos esos pronombres usamos was. Ahora, ¿cuándo utilizamos where? Hasta where. ¿Con qué pronombres? Utilizamos where con los pronombres you, we y they. Entonces, esto en español sería que where utilizamos con tú, con ustedes, con nosotros y con ellos. Y was utilizamos con pronombre yo, he, que es él, ella o aquello. Listo. Buenas noches con los que se siguen uniendo a la clase. Entonces, mucho ojo con eso, ¿no? Entonces, cuando decimos estructura, si yo les pregunto cuál es la estructura de la forma interrogativa del pasado continuo, ¿ustedes qué me van a decir? Ah, sí, la forma, la estructura es was o were, dependiendo, ¿no? El pronombre was o were más el pronombre más el verbo con ing más complemento y más signo de pregunta. Esa sería la estructura básica, ¿no? Ahora, ejemplos. Voy a hacerles un poquito más grande para que ustedes puedan ver. Perdón, esto. Ya, aquí, un poquito más grande, para que vean los ejemplos. Por ejemplo, como digo, ¿estabas comiendo caramelos cuando entré a tu habitación o cuando entré al cuarto? Entonces, ¿cómo digo eso? Where. ¿Por qué utilizo where? Porque el pronombre es you. You. Si bien este you o este tú no lo vemos aquí en español, no hay ningún tú, ¿sí ven? No hay ningún tú. Pero aquí está el tú, ¿no es cierto? Es como que estabas. Yo puedo decir estabas comiendo o puedo decir estabas tú comiendo. Entonces queda lo mismo en español, ¿no es cierto? Normalmente el pronombre en español a veces ya está incluido aquí en esta forma verbal, en este tiempo, ¿verdad? Entonces, eh, aquí en inglés sí, sí se ve, ¿no? El you. Were you eating? Acuérdense, eat. Eat es el verbo infinitivo de forma regular, que significa comer, pero este ing le transforma en comiendo, le pone esa terminación endo, ando, acuérdense de eso. Were you eating candy when I entered the room? ¿Ya? Entonces dice, ¿estabas tú comiendo caramelos cuando entré a la habitación o cuando entré al cuarto? Otro ejemplo, ¿estaba viendo la televisión cuando llegaste? Estaba viendo. Si ven, aquí tampoco hay un pronombre. En español no hay el pronombre yo, pero aquí en este estaba ya está incluido el pronombre yo. Estaba refiriéndose a mí mismo. O también podría decir, estaba yo viendo la televisión cuando llegaste. Da lo mismo en español decir, estaba yo viendo la TV cuando llegaste que estaba viendo la TV cuando llegaste. Entonces da lo mismo, ¿no? En inglés, sin embargo, ahí sí, siempre a respetar la estructura, ¿no? Was I, was I watching TV when you arrived? Was I watching TV when you arrived? Y último ejemplo, dice, were you paying attention to what I said? ¿Estaban poniendo atención a lo que dije? Por ejemplo, igual aquí, were you. Este you se está refiriendo a una o a más personas. Entonces, yo puedo decir,
En español, yo puedo entender que son a varias personas, ¿no? ¿Por qué? Por esta palabra, estaban. Entonces, eso le da connotación de pluralidad, ¿no es cierto? De que hay muchas personas, estaban. Entonces yo pregunto, ¿estaban poniendo atención a lo que dije? O también, ¿cómo podría ser? Si es que quiero agregar el pronombre, ¿estaban ustedes poniendo atención a lo que dije? ¿No es cierto? Entonces ahí sí quedaría como en inglés. Were you paying attention to what I said? ¿Ya? Entonces, mucho ojo. Entonces, en estos ejemplos vamos a hacer este ejercicio para que ustedes se vayan dando cuenta en dónde está cada parte de la estructura. Entonces, por ejemplo, si la estructura me dice que es was o were, luego me dice que es pronombre, luego me dice que es más verbo con ing y luego más el complemento y signo de interrogación. Entonces, vamos viendo. Primer ejemplo, aquí tengo where, que está aquí, was o were, más pronombre. Aquí está el pronombre you, más verbo en gerundio con ing. Aquí tengo al verbo con ing, eating, más complemento. Todo esto es el complemento de la oración. Ah, ahí mismo Y, tiene que estar. eh, a ver, por favor, bloqueemos los micrófonos, por favor, para no interrumpir. Hostia. Bloqueemos los micrófonos, por favor, chicos. Apaguen los micrófonos. Leslie Tuárez, por favor, ayúdame apagando el micrófono. Gracias. Stalin Bravo también. Por favor, con los micrófonos para no interrumpir. Listo, entonces teníamos aquí complemento. Candice when I entered the room. ¿Y qué me falta? Esto de aquí. Signo de interrogación. Ahí está. Con el siguiente ejemplo tenemos was, que es was o were, más pronombre. ¿Dónde está el pronombre? Aquí está el pronombre yo. Luego, ¿qué me dice? Verbo en gerundio o con ing. Watching. Viene del verbo watch. Watch, que es mirar. Watch. Y luego tengo complemento. Acá está el complemento y signo de interrogación, ¿no es cierto? Aquí está. Y último ejemplo tengo where más, a ver, tengo where más el pronombre que aquí está you, verbo más ing, paying, paying, complemento y el último signo de interrogación. Todos cumplen con la estructura básica de la forma interrogativa del pasado continuo, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Una vez visto esto, vamos a repasar una lista de verbos regulares. Bueno, la última lista, que tengo ya bastantes, les había dado como 4 hojitas de estas para que ustedes vayan repasando cada verbo. Con esto, ¿qué logramos? Pues aumentar nuestro vocabulario, ¿no? Aumentar el vocabulario. Y aquí, más que todo, ver la forma pasada. Acuérdense que los verbos regulares son aquellos. Buenas noches con Salvador, que se une a la clase. Los verbos regulares que terminan en ed, ¿no es cierto? Si ustedes les dicen, ¿cuáles son los verbos regulares? ¿Qué son los verbos regulares? Pues ustedes ya saben, dicen, bueno, los verbos regulares son aquellos que formamos su forma pasada aumentando ed, ¿ya? En algunos casos solo de, en otros casos de d. Entonces, por ejemplo, yo les voy a ir diciendo la pronunciación de cada uno de estos. Aquí tenemos la primera columna. Primera columna es eh, en la forma presente. Segunda columna es la forma pasada. Y la tercera columna es lo que significa en español, ¿no? Entonces, dicho eso, tenemos el verbo bailar. Miren
Fíjense, escuchando, fíjense la diferencia en cómo suena, en presente. Por favor, Alexander, me ayuda apagando el micrófono, por favor. No nos escucha. Alexander, por favor, me ayuda apagando el micrófono. Licenciado, mejor bloquee el micrófono al sensor para que se pueda escuchar. Listo. Seguimos. Entonces, ¿cuál es Escuchen bien la diferencia, ¿no? En cómo se pronuncia en presente y cómo se pronuncia en pasado. Verbo bailar. Dance. En presente. Dance. Pasado. Danced. Danced. Sí, es como que le damos como que al último pronunciamos la T. Arrastramos la T, ¿no? Verbo vestir. En presente, dress. Dress. En pasado, dressed. Dressed. Dejar caer o caer. Presente, drop. Drop. A ver, en presente es drop solo con una P, ¿no? Aquí hay un error, aquí esta P no va, solo es con una P nada más, solo con una. Drop. Y en pasado, dropped. Dropped. Ya, mucho oído a eso, ¿no? De lo que siempre hablamos en la pronunciación más que todo, la pronunciación pasada de estos verbos. Verbo morir, presente, die, die. Pasado, died, died. Demorar, delay, delay. En pasado, delayed, delayed. Entregar, verbo entregar. Deliver, deliver. En pasado, delivered, delivered. Denegar o negar también. Deny, en presente, deny. Y en pasado, denied, denied. Verbo secar, en presente, dry, dry. En pasado, dried, dried. Verbo destruir, en presente, destroy, destroy. En pasado, destroyed, destroyed. Verbo dedicar, en presente, devote, devote. En pasado, devote, devote. Verbo disfrutar, en presente, enjoy, enjoy. Y en pasado, enjoyed, enjoyed. Verbo comprometer, comprometer. Engage, engage. Y en pasado, engaged, engaged. Verbo envidiar, envy. Presente, envy, envied, envied en pasado. Expresar en presente, express, express. Y en pasado, expressed, expressed. Exclamar en presente, exclaim, exclaim. Y en pasado, exclaimed, exclaimed. Verbo explicar, en presente, explain, explain. Y en pasado, explain, explain. Verbo fracasar, en presente, fail, fail. Y en pasado, failed, failed. Verbo archivar, en presente, file,
file. Y en pasado, filed, filed. Verbo despedir, despedir. En presente, fire, fire. Y en pasado, fired, fired. Verbo llenar. En presente, fill, fill. Y en pasado, filled, filled. Verbo seguir. En presente, follow, follow. Y en pasado, followed, followed. Verbo freír. En presente, fry, fry. Y en pasado, fried, fried. Y verbo terminar. En presente, finish, finish. Y en pasado, finished, finished. We just finished our class. Acabamos nuestra clase. Acabamos de terminar nuestra clase. Y ahora, ya visto eso, les voy a compartir la pantalla de la plataforma para hacer las preguntas de la clase 4.2, ¿no? Entonces, denme un minutito. Les voy a compartir la pantalla. Voy a ingresar a mi cuenta primero de bachillerato, listo. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Sí. Ahí sí, Licencia. Listo, muchas gracias. Ahora, Yes. recuerden, ustedes ya tienen que tener foro 4. Deben ya tener el video interactivo 4.1. Preguntas de la clase 4.1 que ya hicimos también. Y la tarea 4. Para la tarea 4 les he habilitado un intento más. Por si acaso les fue mal en la tarea 4, les habilité un intento más. Por ahí se sacaron 5, se sacaron 3, se sacaron 0. Les habilité un intento más. Y hoy vamos a hacer las preguntas de la clase 4.2. Como ya saben, en cada cuestionario de las preguntas de la clase tienen dos intentos, dos intentos. Pero como lo hacemos aquí mismo, pues no creo que vayan a tener mayor problema. Entonces vamos a hacer uso del primer intento y esperemos que único intento para poder resolver las preguntas de la clase. Entonces, primerito, aquí nos dice, la siguiente oración no tiene errores. Bueno, nos está diciendo que esta oración no tiene errores. Vamos a ver si es falso o verdadero que no tiene errores. ¿Qué dicen ustedes? Esta es la oración. Was my parents dancing tonight? Revisen, analicen según lo que tenemos, lo que vimos en la guía. Analicen si es que esta pregunta tiene errores o no tiene errores. Was my parents dancing tonight? Acuérdense de la estructura, de la forma interrogativa del pasado, el pasado continuo, y vean si cumple todo. Si cumple todo, pues entonces no hay errores. Pero si es que falta por ahí algo, pues pueda que haya errores, ¿no es cierto? Pero según yo, esto no tiene errores. Entonces voy a poner que es verdad, no tiene errores, verdadero. O sí tiene errores. A ver, ¿qué dicen ustedes? My parents dancing tonight. Primerito, por my parents, mis padres. ¿Por qué pronombre los puedo, los puedo cambiar? Por, por ellos, ¿no es cierto? Por ellos. Entonces yo también, en vez de decir my parents, yo puedo decir, estaban, bueno, aquí, ¿qué significa esto? Was my parents dancing tonight? Significa, ¿estaban mis padres bailando esta noche? O puedo también decir, ¿estaban ellos bailando esta noche?
Entonces, si yo cambio my parents por they, ¿con qué? eh, a ver, les anoto aquí. Este pronombre they, ¿con cuál de las formas del verbo to be funciona? ¿Con was o con were? Este de aquí, ¿con cuál iría? ¿Con was o con were? Según lo que vimos, va con were. Entonces ahí estaría el error. Entonces vamos a poner que es falso, porque sí tiene un error. Aquí en vez de was es were, porque es plural, porque estoy diciendo mis padres, o sea, dos. Como es plural, pongo falso, ¿no? Entonces no va was, sino iría were. Luego me dice emparejar según el significado. Esto es acerca de los verbos que vimos. Enjoy. ¿Qué significa enjoy? Significa disfrutar. Entonces busco aquí dónde está disfrutar. Disfrutar, aquí está. Luego, dry significa secar. Busco dónde está secar, secar. Aquí está secar. Delay. Delay significa demorar. Busco dónde está demorar, demorar. Aquí está demorar. Follow. Follow. ¿Qué significa follow? Seguir. Entonces busco dónde está seguir. Aquí está seguir. Y selecciono. Y por último, fail, que significa fallar o fracasar. Aquí. Listo, una vez que yo veo, vamos a ver si es que todo me fue bien. Pongo terminar intento, enviar todo y terminar. Enviar todo y terminar. Y pues, si ven, todo correcto. Todo correcto porque, ojo, aquí dice, ¿no? Y aquí nos explica, digamos que yo escogía verdadero, no había errores. Entonces ahí me equivocaba. Y aquí me iba a decir, el error está en la forma pasada del verbo to be. Justamente. Were my parents dancing tonight? Esto es, así debería escribirse, ¿no? Como les dije. Were my parents dancing tonight? ¿Por qué? Porque were se utiliza para las formas plurales, ¿no? De los pronombres. Listo. Dicho eso, ¿tienen alguna pregunta? Si quieren que les ayude en la tarea 4 para realizarla aquí, me avisan. Y pues podemos hacerla de una vez porque nos quedan unos minutitos. Entonces, acuérdense, chicos, por favor, muy importante que realicen todas las actividades hasta el día de mañana. Mañana se cierra la plataforma y si no hicieron ya pues no hay nada que hacer, les va a salir que se quedan directo a supletorio. Entonces, por favor, no se olviden. Aquí en tarea 4 yo les habilité 3 intentos y vamos a aprovechar este tiempo, minutos que nos quedan para poder realizar la tarea 4 de la unidad 4, ¿no? Entonces, primera pregunta me dice, empareje según corresponda. Aquí dice, I was doing my homework when it started to rain. Bueno, aquí está mal escrito started. Vamos a corregir. Aquí debe started to rain. A ver, started to rain, ya. Guardar cambios, listo. Bueno, aquí dice, I was doing my homework when it started to rain. Ah, ya. Aquí me dice prácticamente que empareje según cuál es el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Por ejemplo, aquí dice, ¿qué es esto? ¿Es pasado continuo interrogativo, pasado continuo negativo o pasado continuo afirmativo? Entonces, como esto es una afirmación que dice, yo estaba haciendo mi tarea cuando empezó a llover, es una afirmación. Entonces pongo eso es pasado continuo afirmativo. Listo. Luego aquí tengo una pregunta, miren. Ya, basta que sea una pregunta, yo ya sé que es una pregunta. O sea,
interrogativo, ¿no es cierto? Pasado continuo interrogativo. Y acá tengo, miren, negación, not. Basta con ver ese not, yo ya sé que es negación, negativo, ¿no? You were not studying when your parents arrived. Tú no estabas estudiando cuando tus padres llegaron. Es un pasado continuo negativo. Listo. Entonces, cada una de estas oraciones tiene una forma, las formas del pasado continuo, ¿no? Que pueden ser afirmativos, negativos e interrogativos. Buenas noches con Jennifer, que se acaba de unir a la clase. Ahora, en la pregunta 2, acuérdense que esto es tarea 4. La pregunta 2, ¿qué me dice? La forma interrogativa de esta oración. I was playing with my brother when it started to rain. Entonces tenemos que escoger la forma interrogativa correcta de esta oración. Y acuérdense, según la estructura, ¿ahí qué debemos hacer? Nos debemos ir a la guía, a ver la estructura, y yo les voy a aquí anotar, hacer acuerdo de la estructura, que la estructura era was más where, bueno, was o were, ¿no? Más pronombre, más verbo con ing, más complemento y signo de pregunta. Entonces vengo acá y digo, a ver, ya, desde aquí está descartada, ¿no es cierto? Esta de aquí, I playing with my brother, descartado, ¿por qué? Porque no empieza ni con was ni con where. Entonces ya está mal la estructura, entonces perfecto, ya descartada esta de aquí, que empieza con I, esta descartada. Luego tengo was playing, esta también descartada, ¿por qué? Porque empieza con was, pero luego debe ir pronombre, debe ir un pronombre, puede ser I, puede ser you, puede ser, en este caso es I, debe ir I. Entonces está descartada porque después del was está el verbo y no va no va el pronombre. Entonces esta parece que está bien, dice, was I playing with my brother when it started to rain? Parece que estaba bien, pero aquí me falta el signo interrogativo. Si no hay signo, no es pregunta. Entonces esta también está mal. Entonces este está bien, miren. Was I playing with my brother when it started to rain? Y aquí está todo completo, con signo, con todo. Entonces miren, was, aquí está was más pronombre I, aquí está el pronombre, playing más el verbo con ing, play con ing, complemento y signo de interrogación. Perfecto, entonces en este caso la respuesta ha sido la última. Was I playing with my brother when it started to rain? Esa escojo. Termino mi intento. Enviar todo y terminar, enviar todo y terminar y veo que me fue bien. 10. Aquí les dice las respuestas correctas en caso de que hayan fallado. Recuerden que en esta tarea les puse 3 intentos. Así que no hay excusa, chicos. Espero que hasta mañana ustedes ya tengan hecho todo en la plataforma, en lo que es mi materia, y espero que también en las demás. Pero chicos, ya se acaba el ciclo y espero y les deseo de todo corazón que todos pasen a segundo de bachillerato. Entonces, conmigo, hasta la próxima. Nos vemos el próximo ciclo que ya empezamos en febrero, me parece. Que les vaya bien. Have a good night. Y see you. Gracias. Chao, chao. Dicen buenas noches. Gracias, Buenas licenciado, que noches. tenga una buena noche y Dios le bendiga. Licenciado. Goodbye, goodbye, goodbye. Igualmente, chao, chao. Goodbye, good morning. Well, good morning, pues good night. Ven, en febrero, si Dios quiere. Hasta luego, hasta luego.